Dios le bendiga, es un gusto poder saludar, poder estar acá y poder compartir la continuación. Estamos viendo en el estudio para diáconos. Diáconos significa alguien que sirve, así de que todo aquel que está sirviendo en alguna área de la iglesia o desea servir a Dios, ya que no hay otra opción, tenemos que servir al Dios al que adoramos. La enseñanza para el diaconado nos bendice mucho porque aprendemos cómo hacer las cosas para Dios, hacerla de una manera mejor, glorificar a Dios, adornar la sana doctrina, para que todos aquellos que ven nuestro servicio también vean, sean atraídos también, motivados por nuestra forma de cómo le hacemos o cómo servimos a Dios. Durante todos nuestros días de peregrinación aquí en la tierra. Entonces es importante que escuchemos esta enseñanza, que meditemos en ella. Ya hemos visto la introducción 1 y 2 y ahora vamos a ver lo que son las credenciales del diaconado. Y en esto es importante porque nos motiva la palabra del Señor a conocer de las Sagradas Escrituras y también a hacer todo para honra y gloria de nuestro buen Dios y Padre. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en día, lo que son las credenciales del diaconado. Y durante toda esta enseñanza del día de hoy, vamos a ir meditando qué son las credenciales y por qué son tan importantes las credenciales dentro del diaconado. Y eso vamos a estar viendo con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro buen Dios. Así es de que una vez escuche esta enseñanza, me vuelva a escuchar nuevamente, medite en ella, tome notas y pues que el Señor nos ayude a obedecer, amén, a poner en práctica la palabra del Señor, amén, como está escrito en la palabra del Señor. Y vamos a tomar la lectura base donde vamos a estar viendo esto. Y dice en el libro de Hechos capítulo 6, verso 1, dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Verso 5 dice: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía. Verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos muestra que durante la predicación, ya vimos de que el apóstol Pedro, durante su primer discurso después de Pentecostés, se convierte en 3,000 personas y entonces el número de creyentes se incrementaba a medida que la palabra del Señor estaba creciendo, estaba siendo predicada. Y mientras el crecimiento de la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba, esto hacía que hubiera más trabajo. Entonces, al haber más gente, más trabajo, menos gente atendiendo las multitudes, entonces se hace un desorden. Y es que los griegos se empezaron a quejar de que los judíos estaban haciendo acepción de personas, que como quien dice, que solamente atendían a los judíos y que a los griegos como que no los atendían de la misma manera. Entonces la gente se empieza a quejar y se ve la necesidad pues de ir ante los apóstoles y pues que tienen que atender a la multitud. Y los apóstoles dicen: no es, bueno, no está correcto que nosotros dejemos de predicar la palabra, nos pongamos a atender a la gente, porque eso lo podría hacer alguien más mientras nosotros persistimos en la palabra y en la oración.
Entonces vienen los apóstoles y por medio del Espíritu Santo, porque ya vimos que está escrito, entonces dicen, bueno, entonces escojan dentro de ustedes a 7 varones que hagan este trabajo. Y pues escogen también a hombres griegos, porque pues si eran los griegos que estaban quejándose, entonces la solución era pues que también para que ellos vieran que no se estaba haciendo acepción de personas, que pues gente de ella atendiera, ¿verdad?, a las multitudes. Y entonces esto lo vemos nosotros, en este caso son 7 los que escogen, porque era pues que se creía que era lo suficiente para poder atender a esta multitud. Nosotros vemos que los discípulos eran 12 discípulos y repartieron los panes dentro de 20,000. Entonces, cuando Dios nos pone a hacer algo nos da la capacidad, pero también llega un momento donde pues entre más es la multitud, más se requiere de gente, ¿verdad?, atendiendo a las multitudes. Y nosotros vemos acá en las Sagradas Escrituras de que diáconos, que significa alguien que sirve, en otras palabras, diáconos no es solamente alguien que está sirviendo, sentando a las personas, que está recibiendo a las personas dentro de un lugar. Eso es una área, una parte del diaconado, pero el diaconado va más allá. El diaconado, los de la alabanza también sirven, los que están en alguna otra área de lo que es administración, lo que es media, lo que es publicidad o cualquier área o ministerio de oración, todo esto forman parte del diaconado porque son gente que está sirviendo, gente que está atendiendo a los demás. Por eso es importante que esta enseñanza no solamente lo escuchen los que en el área que reciben a las personas, que recogen ofrendas o que de limpieza, no, esto es para todos los que servimos en alguna área, todos los que están sirviendo en alguna área deberían de escuchar esta enseñanza, porque hoy en día pues tenemos ministerios que están en alguna área y por ejemplo alabanza y no dan la importancia de cuidar su testimonio como el diaconado. Entonces todos los que servimos en algún área debemos de escuchar esta enseñanza y meditar en ella como está escrito en la palabra del Señor. Entonces las Sagradas Escrituras nos muestran a nosotros que dentro de estas personas que escogieron, entonces se ponen algunos parámetros, unas características del tipo de persona, porque si había murmuración, entonces significa de que no toda la iglesia estaba al mismo nivel espiritual, la misma madurez, el mismo conocimiento. Entonces, la murmuración sabemos de que no edifica la iglesia, el desorden mucho menos. Entonces, el Espíritu Santo había preparado a estos 7 hombres para que en el momento de la necesidad se pudieran escoger. Pero prácticamente la necesidad aquí es como quien dice, agarró en curva a los discípulos, a los apóstoles, porque no pusieron los diáconos antes que se diera el problema. Pero gracias a Dios porque esto sucede y está escrito para que nosotros los pastores en estos tiempos podamos aprender y anticipar el problema para poder, ¿verdad?, ser proactivos y no reactivos. Entonces, para que esto a nosotros no nos agarre en curva, por eso existe el discipulado y por eso estamos viendo esto en la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Entonces, dentro de estas credenciales que se requiere para el diaconado, credenciales, vamos a ver qué es lo que nos muestra la palabra del Señor. Y la primera de ellas es el buen testimonio. Nosotros vemos en el capítulo, en el versículo 3, que la palabra del Señor nos muestra acerca de esto, el buen testimonio. O sea, la primer credencial es el buen testimonio. Una persona diácono se escoge la característica de un diácono. Ya dijimos que diácono es alguien que está en alabanza, alguien que está en el área de media, alguien que está en el área en estos tiempos, ¿verdad?, las áreas que cubrimos, en el área de maestros, de niños, en el área de líder de jóvenes. Debe de ser un diácono, debe de ser alguien que sabe el concepto de lo que es servir, por qué servimos y la credencial que se debe de tener. No es un gafet que llevamos y que nos acredita, ¿verdad? Porque no es
no es la posición la que hace al líder, sino que es el líder el que hace la posición. O sea, no porque alguien está en una posición, eso significa que ya es lo que esa posición requiere, sino que la persona es lo que es y por eso es que está en esa posición. Entonces, no somos diáconos porque ejercemos diaconado, somos diáconos porque somos diáconos y por eso podemos estar en una posición de diáconos, de alabanza, de media, de ministerio de oración, ministerio de niños, todas las áreas que servimos, ¿verdad? Esta es la credencial, el buen testimonio, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros vemos esto en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es el buen testimonio? El buen testimonio es llevarse bien con todos. Y ahí empieza la credencial. El buen testimonio es llevarse bien con todos porque el diácono va a servir a la iglesia. En otras palabras, el diaconado, ya dijimos los puntos que cubre diaconado, es la iglesia la que lo elige. No es el diácono que se pone, porque alguien puede poner a alguien de diácono, pero si la iglesia no lo recibe, la iglesia no lo acepta, es por demás. Entonces el diácono es la iglesia la que lo elige, la iglesia la que lo pone en el lugar, y esto es porque la iglesia ha visto el buen testimonio de esta persona, y entonces por eso es de que dentro de esta credencial, el buen testimonio es importante dentro de esta credencial. También lo otro es de que dentro de esta credencial del buen testimonio es no vivir en pecados ocultos. Esto es importante, no vivir en pecados ocultos. Ya dije, ya lo vuelvo a repetir nuevamente, esto no es servidores, los que sirven únicamente, los que reciben a la gente, esto es ministerio de alabanza, debe llevarse bien con todos, todos los que sirven, los que reciben a las personas, los que recogen ofrendas, todos los que estamos en el área de niños, es llevarse bien con todos y no vivir en pecados ocultos. Es decir, si estás casado, no estar en adulterio, ¿verdad? Si eres joven, no tener relaciones antes del matrimonio. Si estás en alabanza, ser obediente a tus padres, no usar drogas, no estar dentro de la escuela, en pandillas. Todo esto tiene que ver dentro de esta credencial. Llevarse bien con todos y no vivir en pecados ocultos, amén. No tener una vida pública, una vida en la iglesia, una vida en la escuela, en el trabajo. No, es, ¿verdad? Ser honesto, transparente. Esto es importante, no vivir en pecados ocultos. También esto es ser amable, es digno de ser amado, estimado y complaciente. Esto es importante que nosotros también miremos dentro de esta credencial. Todo aquel que está sirviendo en alguna área de la iglesia debe ser amable, digno de ser amado, ¿verdad? Si es amable con todos, ¿verdad? Los que estuvimos en el altar, no bajarnos del altar y creernos superiores a los que no suben a la plataforma, ¿verdad? Y no ser amable con la gente. Dice la Biblia que debemos de ser dignos de ser amados, que la iglesia, ¿verdad?, nos ame y que nosotros seamos dignos de ser amados, no que la iglesia nos ame y nosotros no ser merecedores de ese amor que la iglesia nos tenga. Es decir, la iglesia tener un concepto equivocado de nosotros y de repente conocer que no somos lo que éramos. También dice que debemos de ser estimados, ¿verdad?, y complacientes, dice la palabra del Señor, dentro de esta credencial. También debe de ser cortés, atento, acomedido, suave, dice la palabra del Señor dentro de esta credencial. Ser cortés, ¿verdad?, con todos, ser atento, ¿verdad?, a todos en el área donde estás trabajando, ser una persona atenta, qué está pasando, cómo mantengo mi área, cómo estoy atendiendo a la gente, ¿verdad? Ser acomedido, ¿verdad? De qué se necesita, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué puedo hacer en el área en donde estoy sirviendo para poder que todo marche de una manera excelente? Ser suave también, ¿verdad? Eso es importante. También dentro de la credencial esto. También dentro de esta credencial del buen testimonio es ser apacible.
manso, agradable en el trato y tranquilo, dice la palabra del Señor. Esta es otra de las áreas dentro del diaconado. Será apacible, manso, agradable en el trato tranquilo. Entonces, esta es una de las credenciales del diaconado. También la segunda credencial es lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto es importante, que de todo aquel que sirve en alguna área dentro del diaconado debe de tener una relación con el Señor Jesús a través de la oración, a través de la palabra. Cualquier área que esté sirviendo, tú debes de crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, tener una relación, tener una vida de oración, de verdad, de ayuno, de comunión con Dios. Esto es importante porque tú estás sirviendo, y mientras tú estás sirviendo a los demás, Dios te está dando la fuerza. Sin Dios no te da la fuerza. Si no tienes una relación con el Señor, ¿de dónde vas a sacar las fuerzas para poder servir a la gente? Entonces, para que no llegues el momento de agotarte, desesperarte, y que hoy sirvo sí, mañana no sirvo, sirvo una vez al mes, cuando allá de vez en cuando. No, el servicio es constante, el servicio es un estilo de vida, y para eso necesitas tú estar recibiendo del Señor, recibir del Señor. No puedes dar lo que tú no has recibido del Señor. Entonces, cuando tú das, entonces es porque has recibido del Señor, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido del Señor? Entonces, por eso es importante que nosotros debemos de entender, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si alguien dice, bueno, hay que poner a alguien porque es una persona llena del Espíritu Santo, pero si no es una persona sabia, eso trae confusión, porque entonces, si está lleno del Espíritu Santo, entonces, y si no está lleno de sabiduría, entonces el Espíritu Santo no lo está guiando, entonces no se puede. Entonces, es una persona llena del Espíritu Santo, pero también de sabiduría. En otras palabras, ser espiritual e escritural, no ser espiritual y no ser escritural. Por eso es importante que debemos de ver en las Sagradas Escrituras, porque una persona llena del Espíritu Santo y de sabiduría, aun cuando cometa un error, como ser humano que lo cometa, y cuando su líder, su pastor lo corrige, no se va a molestar, porque es una persona sabia y sabe que la corrección es porque, ¿verdad?, se está buscando en él que haga mejor las cosas. Por eso es importante esto. Entonces, nosotros vemos esto en la palabra del Señor. Ahora, el porqué de la elección? Esto es importante. El porqué, lo de la elección dentro de estos 7. ¿Por qué no dijo, bueno, 7 hermanos o 12 hermanos? ¿O por qué 7? Porque eran 7 las personas que se podía sacar el trabajo, y eran 7 los que calificaban, o sea, dentro de estas credenciales. Porque la elección se da porque no todos estaban a un nivel o una plenitud del Espíritu Santo. Entonces, por eso es la elección, por eso hay que elegir es escoger, ¿verdad? Entonces, por eso se da la elección, porque no toda la iglesia estaba, al parecer, mantenía la plenitud del Espíritu Santo, y por eso es que se da la elección, por eso es que se elige dentro de todos los que habían a 7 varones, porque no todos estaban a esa misma plenitud del Espíritu Santo. También era porque no todos lograban, habían quienes no lograban vivir constantemente por el Espíritu. Esto es importante, por eso es que nosotros debemos de entender, no todos. Entonces, ¿qué es lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lleno del Espíritu Santo? No se puede decir lleno del Espíritu Santo y no tener frutos, porque los frutos son resultados del Espíritu Santo. Por eso es importante del conocimiento de la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros debemos de ver en la palabra del Señor. Dice la Biblia, miremos lo que es no estar lleno del Espíritu Santo y lo que es estar llenos del Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 5, verso 16, dice, por eso
les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Verso 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Verso 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Verso 20, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones. Verso 21, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Esto es no ser guiados por el Espíritu Santo. Pero dice a continuación, escribe el apóstol Pablo en el verso 22, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Verso 23, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Verso 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Verso 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, dice la palabra del Señor. Entonces, aquí nosotros vemos el por qué se pide de que los que se escogen sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, como dice la palabra del Señor. ¿Por qué de sabiduría? Porque es una persona que tiene que conocer de la palabra del Señor, porque ya vimos de que es una persona que no es una persona religiosa y que se va a meter a una doctrina o someterse de nuevo a la ley, como dice la palabra del Señor, porque el inicio de la carne es someterse nuevamente a la ley, y después como resultado es de que si te sometes a la ley, no eres guiado por el Espíritu, porque el Espíritu no te va a someter a la ley. Entonces, cuando dejas de ser guiado por el Espíritu y empiezas a ser guiado por la justicia propia, entonces el resultado, dice la palabra del Señor: inmoralidad sexual, deseos pecaminosos, ¿verdad?, desenfrenos, borracheras. Entonces, por eso dice la palabra del Señor: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, es decir, conocimiento espiritual, escritural, o escritural, espiritual, como dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso es importante que nosotros vemos en la palabra del Señor. Los creyentes que son llenos del Espíritu Santo se caracterizan por su constancia, dice la palabra del Señor. La constancia dentro de la iglesia, constancia en el servicio, constancia en lo que hacen. No son personas que desaparecen y luego vuelven a aparecer. No, es constante ¿verdad?, que se sirve al Señor mientras hay actividad, mientras hay servicio. Son personas que ahí están porque son personas que saben que hay necesidad de servir a la grey. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos esto en las Sagradas Escrituras. También dentro de esta credencial es de que llenos del Espíritu son aquellas personas que viven constantemente dando muerte a las obras de la carne, como lo menciona la palabra del Señor en Romanos. Amén. Dar muerte constantemente a las obras de la carne es a la justicia propia. Cuando se muere la justicia propia, se muere a todos los deseos de la carne, a todos, lo que ya vimos en Gálatas. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos, dice Romanos capítulo 8, verso 13, dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice la palabra del Señor. Verso 14,
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Por eso ya vimos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, conocimiento de la palabra del Señor, para no vivir una vida religiosa y en doctrinas. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, entonces, hay una necesidad. Los apóstoles tienen la sabiduría es la habilidad para resolver un problema. Entonces ellos proponen el resultado. Entonces dice, pues hay una necesidad, entonces le vamos a proponer esto. Entonces ellos proponen qué se debe de hacer por el Espíritu Santo. Entonces hay resultados, porque la sabiduría se mide en resultados, ¿verdad? Entonces los resultados, miremos los resultados de todo este acontecimiento en los resultados. Entonces agradó pues a la multitud, ¿verdad? La propuesta de los apóstoles y fueron de agrados esta propuesta. También se combatió el desorden y se atendió mejor a todos. También hubo más revelación de la palabra de Dios. También nosotros vemos de que se alcanzó a mayor número de personas. Y también vemos que estas credenciales persistieron, como vemos nosotros en la vida de un hombre como Bernabé. Estas tres credenciales de Bernabé persistieron para otros trabajos fuera del templo y en otros lugares. Amén. Porque una credencial, ya le dije que no es una credencial que tú vas, sacas un estudio bíblico y ya dices, tengo mi credencial de diaconado, tengo mi credencial de co-12, co-pastor, con lo que sea, ¿verdad? Y ya tienes una credencial y ya crees que eso te acredita. No, estas credenciales son espirituales, son algo que produce el Espíritu Santo, es un cambio en nuestra vida. Y estas credenciales permanecen porque van de menos a más. Es un crecimiento en la persona. Entonces nosotros vemos en la vida de Bernabé, estas credenciales persistieron en él, o sea, y lo prepararon para otro lugar, en otro trabajo, también fuera, cuando el Señor lo usa para predicar a multitudes, ahí estas credenciales estaban con él. Nosotros vemos en Hechos capítulo 11, verso 24, dice, porque era varón bueno, dice la palabra del Señor, dice, y lleno del Espíritu Santo y de fe, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice las Sagradas Escrituras, y una gran multitud fue agregada al Señor, dice la palabra del Señor, amén. Bueno, ¿verdad? Una persona buena, o sea, una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, porque dice que también de fe, y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, una persona de sabiduría, de palabra, Bernabé era una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, dice la palabra del Señor. Esas credenciales persistieron en la vida de Bernabé como deben de persistir en nosotros, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras. Estas están siempre con nosotros para que nosotros, no solamente dentro de la iglesia, ¿verdad? Sino también nos preparan para otras funciones dentro de la iglesia, amén. Por eso es importante que nosotros vemos en la palabra del Señor. Nosotros vemos a Felipe, ¿verdad? Fue a ser, de ser un diácono elegido, llega ¿cómo se llama? A ser un evangelista. Por eso es importante dentro de esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto durante esta enseñanza? En las credenciales del diaconado, vimos el buen testimonio, vimos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, estas dos credenciales. También vimos los resultados, amén. Esto es lo que vimos dentro de estas credenciales. Así es de que es un gusto, para mí un privilegio poderle servir y poder compartir con usted esta enseñanza de las credenciales del diaconado, amén. Así es de que el Señor me le bendiga, bendiciones y que la paz de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga.